Bueno, queridos amigos, tenemos una invitada muy especial. Para mí es un honor presentarle a ustedes otra vez una de las figuras más reconocidas de la política colombiana, una mujer extraordinaria, excepcional, una parlamentaria como ha habido muy pocas en la historia de Colombia. No, no quiero decir que la mejor de todas, porque entonces me van a decir que fulana también eso ha sido muy buena, bueno, pero a la altura de cualquiera de las mejores, y que quiere ser presidente de la República y que lo dice además, porque hay por ahí un dicho, y es que no hay colombiano que no quiera ser presidente de la República, menos uno que soy yo, pero todos los demás quieren ser presidente de la República. Pero hay que tener el valor de decirlo, y Paola Holguín lo dice con toda claridad: quiero ser presidente de la República. Paola Holguín, muy buenas tardes, en la tarde, en la hora de la verdad. Buenas tardes, doctor Fernando. Un saludo enorme para usted, para todos sus compañeros y para quienes nos ven a esta hora. Y felicitaciones. Usted no se imagina cómo me emocioné cuando me contaron que ahora iban a estar en esta producción tan chévere que ya no solo los podíamos escuchar en las mañanas. Y gracias también por darme la oportunidad de estar aquí. Ingresando a este apasionante mundo digital, Paola, Colombia hoy es un país que se siente vencido, que se siente derrotado, pero al mismo tiempo que se siente indignado. Es una indignación enorme que no se puede contener. ¿Será, cree usted, que la Corte Suprema de Justicia, sin quererlo, por supuesto, despertó un gigante dormido? Y Despertó gracias la... a Dios, doctor Fernando, las crisis son oportunidades y yo creo que esta crisis es la más grande oportunidad que hemos tenido. ¿Sabe por qué? Porque desde hace tiempos nosotros decíamos, vienen por Uribe y nadie creía hasta que llegaron por él. Ese era el trofeo para los narcoterroristas de la FARC. Esa era la intención de siempre, de los criminales que él combatió en ley. Ya los colombianos vieron que era cierto, que todo era cierto, que lo peor que habíamos dicho sobre lo que iba a pasar con ese proceso de impunidad de Juan Manuel Santos se había quedado corto. Hoy estamos ante una realidad que además tiene una enorme ventaja, doctor Fernando, es que ya el tema no es Uribe o el Centro Democrático, es mucho más que eso. Es la democracia, es el Estado de Derecho, es el país. No lo vamos a dejar arrebatar. Lo que ha costado construir sangre, sudor y lágrimas de millones de compatriotas, no lo vamos a dejar quitar. En buena hora, la Corte dejó una vez más en evidencia su arbitrariedad, su totalitarismo socialista, su sed de venganza contra quienes han defendido la democracia y el país. En buena hora, porque ya a veces uno se sorprendía de la pasividad. Doctor Fernando, una pasividad dolorosa. Uno se preocupaba por ese letargo. Usted batallando solito a las 6 de la mañana y todos como si nada. Pues ahora todos como si todo. Y lo vimos, y lo vemos en las calles, y lo vimos ayer, y lo vimos antier, y lo estamos viendo hoy, y no va a parar. Porque aquí hay mucha gente con un sentido patriótico enorme, pero usted lo ha dicho, doctor Fernando, eran unos gigantes dormidos. Unos gigantes dormidos. Y Paola, hay un designio que es claro. Yo soy realista, eminentemente realista, porque estudiando política hace casi 50 años, pues yo aprendí política de mi padre, que era el mejor maestro de ciencia política que podía tener cuando era un niño. Y por eso aprendí a ser realista. Yo no creo que ni con marchas ni con protestas se consiga la libertad de Uribe en estos momentos. Lo que hay que hacer es mantener a Uribe vivo, es mantener a Uribe en el frente de batalla. A él lo pueden encerrar, pero no lo pueden callar, no lo pueden silenciar. Y eso significa, senadora Holguín,
queridísima senadora Holguín, que no lo podemos dejar solo, no lo podemos abandonar. Uribe no puede ser un número entre los presos de Colombia y entre los presos con iniquidad, que son tantos los que ha mandado a la cárcel esta corte prevaricadora. Entonces, ese es el gran tema. ¿Cómo hacemos para que el presidente Uribe siga vivo en la realidad nacional? La hora de la verdad está más que dispuesta a que el Yo creo presidente... que varias cosas, doctor Fernando. Sí. Puede que las marchas no lo saquen de las rejas, pero las marchas y la gente y los pitos y los cacerolazos y las banderas de Colombia le están contando a otros colombianos que no han salido de sus casas que afuera hay un pueblo valiente luchando por Uribe y luchando por ellos y luchando por la libertad y luchando por la justicia. También sirve que nos movamos, que le contemos al mundo. Sirve lo que están haciendo los expresidentes, los parlamentarios, los exparlamentarios, lo que está haciendo la Cámara de Comercio de Medellín, lo que está haciendo la SAC, lo que está haciendo ProAntioquia, lo que está haciendo el sector productivo, que le está diciendo a la justicia, ojo, aquí estamos y sabemos la injusticia que están cometiendo. Todo, doctor Fernando, cuando yo era mucho más joven, no tan viejita, yo en Estados Unidos, en Washington, estudié contraterrorismo y contrainsurgencia. Y allí aprendí que la mejor forma de combatirlos es con la operación espejo. Es hacer lo que ellos nos hacen a nosotros. Ellos marchan, ellos se mueven, ellos escriben, ellos infiltran la academia, los medios, la justicia, y nosotros, los demócratas, nos hemos dejado apabullar y nos volvimos vergonzantes. Y cada que medio insinuábamos algo, nos decían que estábamos polarizando y nos moríamos de miedo y nos quedábamos callados. Pues ya no tenemos miedo. Y si eso se llama polarizar, polaricemos. Y si por eso nos van a meter a la cárcel, como dicen que van a hacer conmigo por un audio a la reserva, pues que me metan y que nos metan a todos. Pero callados no vamos a estar. Y Uribe tiene que sentir en el ubérrimo que aquí está el pueblo haciendo lo que él nos enseñó a hacer, lo que usted, doctor Fernando, nos ha enseñado. Protestando, marchando, luchando y luchando con todo, con todas las herramientas que nos da la democracia, que nos da la Constitución y la ley, y llamando a la comunidad internacional y hablando en todos los medios y hablando en todos los foros y hablando en la calle, haciendo lo que tenemos que hacer, que es luchar. Nosotros no nos sabemos dar por vencidos. A usted lo quisieron vencer con un bombazo y lo afieraron más. Eso nos está pasando a nosotros. A nosotros nos afieraron más y vamos a luchar como ellos han luchado, haciendo todo con una diferencia. Nosotros no somos unos asesinos, nosotros no hacemos llamados a derramamientos de sangre, pero nosotros con las herramientas de la democracia y con todas las herramientas de la democracia vamos a dar la pelea, doctor Fernando. Bueno, senadora, su discurso no puede ser más elocuente y comentarlo sería dañarlo. Pero hay un puntico que usted mencionó que yo quiero destacar porque me tienen una indignación enorme. Que usted se refirió a la reserva activa y que eso les parece ilegal. Recordemos que la reserva activa está formada por los miembros del ejército que se retiraron del ejército y que hoy son ciudadanos como usted y como yo. Dígame, ¿es que uno no se puede referir a un grupo de ciudadanos? Es que los que volvieron a adquirir la plenitud de sus derechos políticos retirándose del servicio después de haberle entregado la vida a la patria, ¿no tienen derechos políticos? ¿Son contaminantes? ¿Usted no se puede referir a esa reserva activa? Eso me tiene en una indignación. Es que no sé por qué estoy más indignado, pero esto me lo tiene en grado sumo. Usted sabe... Pero además, doctor Fernando... Perdóneme, yo tengo un hijo en la reserva activa. Fue teniente del glorioso ejército de Colombia. Él no tiene derechos políticos. Él está ausente de la vida nacional porque le sirvió a la patria, porque arriesgó su vida en innumerables circunstancias, porque se batió como un león por defender nuestra libertad. Carece de derechos políticos.
Ah, pero no faltaba más, senadora. Ah, no, ahí sí nos hacemos moler por usted. Y por ese principio, los miembros de la Reserva Activa son ciudadanos colombianos en pleno ejercicio de sus deberes y de sus derechos políticos. Así es, doctor Fernando, pero mire, es que es el mismo sectorcito de siempre. Los que salieron a decir que me tenían que meter a la cárcel fueron Bolívar, el autor, el señor ese de Matarife, el señor ese Guillén, los de siempre. Los mismos que salieron a desgarrarse cuando yo le dije a ese periodista infame que yo no pateaba perro muerto y salieron con que lo estaba amenazando de muerte. Entonces, ahí como que le van a comprar el chaleco antirrefranes. Pero a lo que vamos, doctor Fernando, es que aquí se está imponiendo una moda, el totalitarismo. Entonces, el que no piensa como ellos, el que no dice lo que ellos quieren escuchar, se tiene que callar. Entonces es delito que un presidente en su cuenta privada invoque a la Virgen de Chiquinquirá. ¡Terrible! Hágame el favor. Hágame el favor. La hoguera. ¿Quién dijo? ¿Este acaso es un país ateo, un país anticristo? Este es un estado laico. Es un estado laico donde hay libertad de profesión de fe y de expresión. Yo no he leído, doctor Fernando, puede que mi suma ignorancia, que diga Colombia es un estado ateo o Colombia es un estado anticristiano. No, es un estado laico donde todo mundo tiene libertad para profesar su fe, tiene libertad de expresión, y el presidente además en un trino sumamente respetuoso, en una cuenta personal, invocó a la patrona de Colombia, que es la Virgen de Chiquinquirá. Y lo mismo hice yo como demócrata, un mensaje a la reserva. Hay muchas reservas. La reserva profesional en la que yo hice curso, que somos profesionales que vamos un año, unos vaselinos gomosos de nuestras fuerzas militares y de policía, defensores de la institucionalidad, y también los que le sirvieron a la patria, como su hijo, doctor Fernando. Todos, ellos y nosotros, recuperamos todos los derechos. Nuestra fuerza pública activa no es deliberante, no vota, pero cuando pasan a la reserva, votan, son deliberantes, y como ciudadanos tienen derecho a informarse. ¿Es que yo acaso soy solapada? Por eso yo me identifico en el audio. Yo digo, soy Paola Holguín, senadora de la República. Es que yo no soy de anónimos ni de esas bobadas. Y les digo claramente, les envío un documento que hizo el partido con un análisis jurídico del caso. ¿Y sabe qué, doctor Fernando? No me arrepiento de ese audio. Y ojalá el que no lo haya oído lo oiga y lo analice. Y ojalá me pida el documento para mandárselo también. Yo no estoy llamando ni a derramar sangre, ni a una guerra civil, ni les estoy mandando cajas de fusiles. Les estoy mandando un documento para que lo lean. Y es más, yo les digo ahí, léanlo con imparcialidad, pensando no en un expresidente, pensando en la patria. Porque es que lo que está pasando, doctor Fernando, es muy grave, es sumamente delicado. Este no es un momento donde uno se pueda marginar o posar con esas neutralidades melífluas de esos tibios, y eso es bíblico, a los tibios hasta mi Dios los vomita. Este es un momento donde la patria requiere coraje. En los momentos de dificultad, el coraje es un valor supremo. Este momento requiere que los ciudadanos tomemos postura, que deliberemos, que defendamos. Y ese es el llamado a la reserva. Y lo hice, lo hago y lo haré. Así no le guste a ese lado, senadora, totalitarista. Senadora, buenas tardes y otra vez bienvenida a la hora de la verdad. Pero yo sí tengo una pregunta, porque yo recuerdo que cuando todos nosotros estuvimos con el no, y el no era una cosa más grande que usted y nosotros juntos, y era más grande que el presidente Uribe, y era más grande que todos los que estuvieron en el no, y triunfamos en las urnas contra todo un Estado que estaba gastando billones de pesos y contactos y presiones y una cosa y la otra. Pero en ese momento, senadora, entregamos ese resultado por el bien de la patria, se dijo en su momento, para evitar más polarización, lo que usted estaba diciendo ahora. ¿Y cómo nos pagaron? Y después de que se entregó ese resultado, muchos dijimos, esa la van a cobrar con Uribe en la cárcel. Porque es que esto, senadora, no sé usted qué opina, esto no es solo de Uribe.
es que si metieron a la cárcel a Álvaro Uribe vienen por todo aquel que discrepe de un modelo que se impuso, pero con una cosa grave, y ahí va mi pregunta, senadora, es ¿por qué será tan difícil en Colombia que se respete lo que se define en las urnas? ¿Por qué es que en las urnas gana el no? ¿Por qué es que en las urnas gana un modelo de país, de economía, de sociedad, y luego en las calles nos imponen otras? ¿Qué teoría de la democracia es esa, senadora? Yo creo, doctor Santiago, que ahí nosotros tenemos un problema y es lo que yo les decía ahora. Pareciera que nos volvieron vergonzantes. Pareciera que nos volvieron vergonzantes. Es que el no era no. El no no fue más o menos no, casi no, un pedacito no. Recuerden que además nosotros ganamos contra un montón de infamias. Había dicho la Corte que no podían mencionar la paz y la pregunta no pudo ser más mañosa. Si querían una paz estable o duradera. Lo que pasa es que este pueblo no es bobo. La pregunta era mañosa y era ilegal. Fuera de eso, movieron todos los recursos y los medios públicos, ejercieron presión y fueron a chantajear a los alcaldes que tenían que hacer campaña por el no. O sea, hicieron y deshicieron. Y a pesar de todo, este pueblo valeroso votó no mayoritariamente, ganó. ¿Sabe qué nos está matando? Ser vergonzante. No entender que en democracia, cuando se gana, se gana. Y hay que respetar las voces de esa mayoría, porque entonces, ¿para qué las urnas? ¿Para qué los procesos democráticos? Por ejemplo, cuando la señora que ahora gobierna Bogotá promovió esa cosa de anticorrupción, que además era un adefesio jurídico, perdió. Y la salieron a recibir como si hubiese ganado. Y venga a ver qué quiere su merced. Y perdió. Y perdió en las urnas. Y nosotros ganamos. Y ganamos en franca lid y ganamos contra todo. Y fuimos vergonzantes de la victoria. Senadora Paola. Ese es el problema, doctor Santiago. Nosotros tenemos que aprender que la democracia no se agota en las urnas, pero es un elemento fundamental y por respeto a la democracia hay que hacer respetar los resultados de las urnas. Senadora Paola, hoy el país vive una situación muy compleja en la medida en que, como usted lo dice, la gente se ha vuelto vergonzante y han vendido un discurso absurdo en el que dicen no tiene por qué haber polarización. Pareciera que todos deben estar de acuerdo, sobre todo con las ideas de la extrema izquierda, como usted bien lo llama en cada debate, en cada entrevista. Y si no estamos de acuerdo con las ideas de la extrema izquierda, somos los malos del paseo porque polarizamos. Pero además a muchos sectores de la derecha les da vergüenza decir que son de la derecha porque los tachan de una vez de fachos, de paramilitares, de guerreristas. ¿Cómo romper eso? ¿Cuándo vamos a lograr romper eso? Usted ha anunciado una precandidatura presidencial. ¿Basada en qué? ¿En el centro? ¿En la derecha? ¿En la centroderecha? ¿Cómo se define eso? Eso se rompe muy fácil diciendo la verdad. Yo soy católica, derecha y provida. Ya. Y paramilitar. Si defender la seguridad, si defender el Estado de Derecho es ser paramilitar, hágale. Yo soy de derecha. Y a mí no me da miedo que me etiqueten. No me da miedo, a mí no me da susto. Yo les voy a contar una anécdota. Yo estuve en Chile en una reunión con parlamentarios, creo que el año pasado, y yo siempre llevo amarrada en mi mano un rosario que me dio una monja de clausura, que ahorita me lo quité un momentico, porque estaba rezando un rosario. Y me dice un parlamentario chileno, oiga, ¿y usted por qué lleva ese rosario? Si usted es congresista y su país es laico. Y le dije, precisamente como soy congresista y no quiero engañar a mis votantes, yo quiero que ellos sepan de una vez que yo soy católica. Y como católica hay unos principios que ellos sabrán que yo defenderé en el Congreso. Y así fue. Y yo creo que de eso se trata. Ese cuentico que es que, mire, miedo le tiene que tener uno al unanimismo. Es que todo el mundo piensa igual o tiene que pensar igual en una dictadura. En una democracia no. Y Colombia tiene gente de centro, de izquierda y de derecha. Yo soy de derecha y no me da pena.
Y soy pro vida y defiendo la vida desde la concepción hasta el último minuto, sí, y soy católica y creo en el bien común y soy de las que defiende el sistema de libertades, incluida la libertad económica, el concepto de capitalismo consciente, justicia, que no es lo mismo para todos. Justicia no es todos igual, justicia es a cada quien según su ser y su hacer. Que defiendo que hay que sacar a la gente de pobre, sí, pero no a punta de subsidios volviendo la mendiga del Estado, sino dándole condiciones para que él mismo supere la pobreza. Yo creo, doctor Demar, que aquí la clave es que acabemos con esa tibieza, que acabemos con ese ser a toda hora políticamente correctos, y entonces para que no me tachen de polarizar, entonces yo me voy cediendo. Yo lo he dicho y en eso me sostengo. Al Estado le pasa como a las damas, que de tanto ceder y ceder, nada más dejan de ser. A nosotros nos está matando eso, que por no polarizar, que por no generar mucho resquemor, cede y cede y cede. Pues no, en una democracia, en un Estado de Derecho, hay unos puntos que son inamovibles. Y yo les digo de una vez una cosita, para el que no quiera apoyarme, no me apoye. En los temas que tienen que ver con la patria, yo soy radical. Para mí, sí, hay puntos que son inamovibles, que no son negociables. Hay unos principios que uno no puede, en los que uno no puede ceder, Es que aquí se volvió casi orgásmico la dialogitis. Entonces, ahora es que hay que dialogar. El diálogo. Los demócratas dialogan, sí, dialogan, pero con demócratas, no con terroristas, porque es que no son dos partes iguales. Esa orgía de la dialogitis se tiene que acabar, porque es que hay diálogo en democracias, entre iguales, entre demócratas, entre quienes hemos respetado la Constitución y la ley. Los terroristas no lo son. Y esa es otra cosita que nos ha matado, que como nosotros queremos alimentar con lechuga al tigre, entonces aquí creemos que siendo muy bondadosos con ellos, que tratando bonito a la Griselda y dele la vicepresidencia y felicítala y vote por ella. Pero lo saludaron. Lo saludaron, senadora, de su partido varios lo saludaron. Claro. Y allá quería llevar yo la siguiente pregunta, Santiago, y senadora, muy buenas tardes, encantados de tenerla en este espacio de la tarde, de la hora de la verdad. La pregunta que quisiera hacer es precisamente esa, y es ¿cuál es la hoja de ruta que debe seguir el partido, el Centro Democrático? Usted es una persona fiel a su partido, usted tiene disciplina de partido, cosa de la que muchos en Colombia carecen. Usted es recta y lo ha dicho, en ese sentido no flaquea. ¿Cuál es el camino que debe seguir el Centro Democrático? Que a veces lo vemos, como dice Santiago, a veces lo vemos tomando unas direcciones que uno dice, hombre, se alejan de la derecha, se alejan de las bases además. ¿Cuál es el camino que le sigue al Centro Democrático, senadora Paola Holguín? Yo creo que el camino es volver a concentrarnos en el cuerpo de doctrina que hemos defendido. El cuerpo de doctrina es sencillito. Primero, seguridad como valor democrático, seguridad que tiene que ver con la defensa de la justicia, que es un pilar fundamental porque seguridad y justicia son un binomio inseparable. Y seguridad que es mano fuerte, es que el eslogan lo dice, es mano dura con los bandidos y corazón grande con los colombianos de bien. Con nosotros no nos podemos poner de blanditos con los bandidos, porque para ellos la generosidad es debilidad. Y cada vez que el pueblo colombiano y los gobiernos se han portado generosos con ellos, la respuesta ha sido arreciar en el terror, arreciar en la masacre, en el derramamiento de sangre, de lágrimas de este pueblo que ha sufrido tanto. Mano firme con los criminales, entender seguridad y justicia como un binomio inseparable. Mire, yo soy muy montañera, esto no es de mucha filosofía. Es que la justicia es que al malo le tiene que ir mal y al bueno bien, pero aquí está todo al revés. Aquí el Bencos Biojó, asesino de Bojayá, condenado por ese crimen de lesa humanidad, y es que de senador sin pagar un día de cárcel. Álvaro Uribe, demócrata, que bien le sirvió a Colombia, encarcelado. Explíqueme eso.
Seguridad tiene que ver con eso, tiene que ver con justicia, con justicia. Y no hay que tenerle miedo, hombre. Entonces aquí es a toda hora maniatando a la fuerza pública, acabando con la inteligencia y la contrainteligencia. Nosotros no podemos ser vergonzantes en la defensa de nuestras fuerzas militares y de policía, de la inteligencia y la contrainteligencia como herramientas fundamentales de un Estado democrático y de un Estado de derecho. No, pero aquí todo se les hace un mundo. Ay, el perfilamiento. Yo les pregunto una cosa. Ustedes cuando van a tener una reunión o van a hacer una entrevista no hacen un perfil. Aquí todo el mundo hace perfilamientos de todo el mundo para saber todo el tiempo. Si es de izquierda, si es de derecha, para saber de qué partido es, para saber cuándo nació, para saber qué estudió, para saber más o menos qué piensa. Además, cuando uno con información pública, además que la gente ha hecho esa información pública. Exacto, en sus redes sociales, en su Facebook, en su Twitter. Hágale. Y otra cosa, doctor Sergio, defensa no vergonzante de la empresa privada, porque aquí esa es la otra cosa. Entonces, ellos con un discursito que es a toda hora contra la empresa privada, como si ellos fueran los malos, eso hay que acabarlo. Aquí tenemos que defender a la empresa privada, la libertad de emprendimiento, y tenemos que entender también que cómo es legítima esa defensa de la inversión privada en la medida en que tiene responsabilidad social, que paga salarios justos, que es responsable con el medio ambiente, que es responsable con la comunidad, que es responsable con los inversionistas, que paga lo que tiene que pagarle al Estado en impuestos. Pero hay que defenderla sin pena, hay que defender al empresariado, hay que defender a los trabajadores, pero ojo, hay que defender a los trabajadores, pero sin caer en ese populismo que le gusta a ciertos sindicatos, que es el trabajador versus el empresario, y estúpidamente lo que hacen es que terminan acabando las empresas y con ella los empleos y a los trabajadores. Es eso. Pero senadora, ¿por qué nos estamos dejando imponer la agenda en las calles? ¿Por qué estamos ganando elecciones una tras otra, y resulta que nosotros ganamos en las urnas con pocos recursos, haciendo un esfuerzo, arriesgando la vida, en el caso del doctor Londoño sobreviviendo a bombazos, y luego 2 o 3 movilizaciones y el programa queda en nada y entonces acceder a lo que nos piden en las calles? ¿Qué está pasando, senadora? Yo creo que lo que nos pasa es, nos falta firmeza. Y además por una cosa, doctor Santiago, mire, es que era lo que yo les decía ahora, entonces ¿para qué vamos a las urnas si no vamos a respetar eso? Y claro, y en una democracia uno se somete al derecho a disentir. ¿Quién dijo que no? Yo fui oposición 8 años de Santos y feliz cada que podía marchaba contra él, pero jamás dañamos un bien público privado, jamás agredimos a la fuerza pública, jamás impusimos nuestros derechos sobre los derechos de los demás colombianos. Es que por ahí también empieza la cosa. Una cosa es en democracia, el derecho a disentir y a la movilización, y otra es el vandalismo, el terrorismo y la criminalidad. Si usted quiere marchar, marche, pero usted no puede taponar una vía. Si quiere marchar, marche, pero usted no puede ir a quebrarle los vidrios al transporte masivo o a los bancos o meterse a un hotel como hicieron en Medellín. Si quiere marchar, marche, pero no me toque un solo soldado y ni un solo policía. Pero impusieron la agenda, senadora. A punta de daños, a punta de bombazos, a punta de molotov empezó a ceder el gobierno. ¿Qué pasó ahí? Santiago, cada uno responderá por sus actos ante la historia. Yo vuelvo y le digo, ¿cuál tiene que ser la política? Aquí no se puede ceder y ceder para uno no dejar de ser dama. Aquí hay que mantener firmeza. Y la otra cosa, miren, a veces los políticos hacen cálculos erróneos. Ganan con una agenda. Entonces dicen, yo gané con esta, pero gobierno para todos. Y terminan corriéndose tanto para el otro lado. Además, para ese otro lado radical que jamás los va a respetar y jamás les va a agradecer y se quedan sin el pan y sin el queso, porque se quedan con un lado que nunca los va a respetar y con el desprecio de los que lo eligieron porque los traicionaron. Uno en esto, si uno ganó con una tesis fue porque la mayoría del país quiere esa tesis. ¿Para qué se pone a bobear? Si esa ganó es porque esa es la que quiere la mayoría. El día que los otros ganen, pues que impongan la de ellos, que es lo mismo que pasa con el nombramiento de los ministros. Nombran un ministro y se rebotan los otros. Ah, ¿usted quiere nombrar ministros? Gane. Ya que gane usted los nombra, pero mientras yo gano, yo nombro. Hay una cosa importante y es, yo creo que hay que recuperar también el tema de
¿Para qué el poder? ¿Para qué el poder? Lo que preguntaba Darío Echandía. Exacto, es para ¿Poder servir. para qué? Es para servir y para servirle a todos, pero hay que servirle a todos con la agenda que democráticamente se eligió. Con la agenda que democráticamente se eligió. Porque aquí, mire, a uno le llama mucho eso la atención y es cuando usted quiere complacer a todo mundo, termina no complaciendo a nadie. Yo creo que lo más bonito de la vida política, y de esto sí que sabe el doctor Fernando, es cuando uno tiene claridad en sus amigos y sus enemigos. Qué miedo los que dicen no tener enemigos, porque o es que no han hecho nada o han sido tan cobardones que como no son nada, pues nadie se mete con ellos. Tan bueno cuando uno tiene esa claridad. A eso quiero referirme. Ustedes saben pues que todos tenemos nuestros condicionamientos y yo tengo un condicionamiento en la vida y es haber sido profesor tantos años y a mí me gusta enseñar cosas. Me ha preocupado que en palabras de Demar y en palabras de la misma Paola Holguín le tienen temor o reverencia al tema de la polarización. Les quiero decir que la polarización es esencial en la política. El primer creador de la ciencia política como tal fue un francés que se llamó, no sé si está vivo todavía, si está vivo tendrá 100 años, Maurice Duverger. Y Maurice Duverger decía que la política es como las dos caras de Jano. Jano era un personaje de los mitos griegos que tenía un tronco, un solo tronco, y dos cabezas que miraban en sentido contrario. El uno miraba hacia un lado, la otra cabeza miraba hacia el otro lado, las dos caras de Jano. La política es eso, un tronco común, que son esos principios fundamentales y esenciales a los que se refiere Paola Holguín. El respeto a los derechos fundamentales, la búsqueda del bien común, los principios esenciales de la seguridad, que es un valor fundante con respecto al valor de la justicia. Eso es el tronco común. De ahí en adelante, las dos caras de Jano. Las dos caras de Jano son dos maneras de ver la vida, dos maneras de escrutar el horizonte. Paola Holguín dice que es de derecha. Pues yo soy de derecha. Y dicen que de extrema derecha. No, de eso sí no soy. Si me quieren decir nazista o fascista y se equivocaron. O comunista, que son la misma cosa. Senadora, es que a la gente se le olvida que el comunismo, el nazismo y el fascismo son hijos del mismo padre, que es Federico Hegel. El Estado dio sobre la tierra. Ellos son hermanos y por eso pelean tanto. Usted ha visto más peleas que las peleas y más duras que las peleas entre hermanos. El comunismo y el nazismo y el fascismo son hermanos. Bueno, muy bien. No somos extrema de nada. Somos la derecha, una cara de Jano que está mirando a un lugar del horizonte y que tiene unas implicaciones y unas implicaciones fundamentales en la concepción de la vida. Decía Paola que estaba refiriéndose a unos principios de justicia, no, que no vienen sino de la filosofía aristotélica atomista que tiene 25 siglos y no ha podido ser superada. Tiene que entrar en unos procesos dinámicos diferentes, pero eso es lo fundamental, eso es la base, eso es el tronco de Jano para nosotros y es la visión esencial que tenemos de la política para servir y para que la gente desarrolle su personalidad. Ese es el bien común. El bien común no quiere decir el bien de una entidad rara, total, que ese es el totalitarismo. No, es que cada uno pueda desarrollar su personalidad, pueda hacer lo que quiere ser, pueda conseguir su felicidad en términos filosóficos bien claros que al Libertador le gustaban tanto, la felicidad de los pueblos. Para eso es la política, pero mirando en dos horizontes distintos, lo que implica polarización por definición y por antonomasia. Hay de la política que no sea polarizada, no sirve para nada. Todo el mundo mirando para el mismo lado. Que no haya contradicción. La política es esencialmente contradicción, polarización, lo que no quiere decir violencia y que uno tiene que matar al otro. El tronco es común. Hay que respetar al otro, pero ojo, que yo tengo una visión de la vida y otro tiene otra visión de la vida. Por eso
celebro tanto haber tenido esta charla deliciosa con Paola Holguín, que dice con toda claridad qué es ella y cuáles son los principios que nutren su pensamiento y que serían los principios que serían vigentes en un gobierno presidido por ella. Y desde luego, ese gobierno tiene que ser así, lo que no quiere decir la exclusión, la eliminación del contrario, en absoluto. La incorporación de todos a un sistema donde siempre habrá divergencia, contradicción, polarización de mar. No le dé miedo que le digan que está polarizado, porque eso es esencial para la política. No, Si señor, nada de miedo. No. Además, doctor Fernando, usted decía una cosa que es súper importante y súper bonita. Platón decía que la ética es la felicidad del individuo y la política la felicidad del cuerpo político. Y por eso la felicidad es el fin del Estado. Y yo creo que eso se logra sobre todo cuando hay claridad. Cuando hay claridad. No hay nada mejor que uno ser gobernado por alguien que sea predecible. Por alguien que uno sepa que lo que dice es lo que hace, que es coherente. Yo creo que eso tiene todo el valor y eso es lo que yo quisiera. Por eso yo no me llamo a engaños ni a decirle a gente cosas para que las aplauda o para que se oiga bonito o porque esa es la moda, porque yo no sirvo para eso. Yo soy lo que soy, yo no puedo engañar a la gente. Y hay cosas en las que yo creo profundamente. Yo creo profundamente en la seguridad, en la justicia, creo profundamente en la libertad de empresa. Yo creo profundamente que aquí se tiene que acabar ese cuentico de exacerbar divisiones para crear unas minorías superfluas que tienen que tener unos derechos por encima de los demás. Eso no puede ser así. No pueden seguir existiendo territorios vedados para la fuerza pública, para el Estado. Yo no le creo a eso, yo no le jalo a eso, doctor Fernando. Bueno, eso está clarísimo. Ese es el pensamiento de Paola Holguín, en el que hay que profundizar en muchos aspectos. Es que se dice fácil la libertad de empresa. La libertad de empresa es la libertad individual, porque cada uno debe ser un empresario. Porque el objetivo de un sistema capitalista que valga la pena es que todos sean empresarios de distinto nivel, de distinto tamaño, según su capacidad, según su condición. Es que nos quieren imponer también un igualitarismo absurdo. Hay otro filósofo francés que habla de ese tema del igualitarismo, ¿no? Una cosa es la igualdad del ser humano como tal, con todos los derechos, con todas las prerrogativas para que pueda desarrollar sus capacidades y para que sea libre, realmente libre, pero no somos iguales. Uno tiene que admitir que está dotado para unas cosas y no está dotado para otros, y que hay otros que están mejor dotados que uno. Ese es el mundo, esa es la vida. Somos desiguales, por fortuna. Esa desigualdad es la que hace la dinámica social. Si todos fuéramos iguales, o todos seríamos carpinteros o todos filósofos. Y en los dos casos, si acabaría la sociedad, sería imposible la vida en común. Se necesita el que es filósofo y se necesita el que es carpintero. Y tienen la misma dimensión y la misma necesidad, pero cada uno en lo suyo. Desde luego, el que quiere progresar y cambiar y luchar, que encuentre el camino abierto para ser lo que en definitiva quiere ser. El valor inmenso de la libertad, la seguridad, que es, como decían los filósofos que yo sigo, un valor jurídico fundante. La seguridad es el cimiento, es el principio de toda la escala de valores. Dice, es que yo quiero justicia pero sin seguridad. Eso es un imposible, eso es un imposible. La seguridad hace posible todos los valores. Hemos perdido contacto con el doctor Fernando. Pero así está problema, clarísimo. No sé si salí del aire o si estoy todavía al aire. Aquí lo estamos escuchando. Pero ya volvió, doctor Londoño. No lo vemos, pero lo oímos. Doctor Fernando, lo escuchamos.
Bueno, senadora, pero hay suficientes interrogantes ahí sobre lo que han planteado y no se imagina la cantidad de comentarios Se de estalló nuestros el chat. 5.000 televidentes Se estalló el chat. diciendo que Se ya hacía estalló el falta, que ya estaba listo esta falta de claridad, pero yo sí le quiero insistir a usted, uno tiene que ser coherente como usted bien lo dice, pero celebraron algunos de los que se dicen de derecha en Colombia la llegada a la segunda vicepresidencia del Senado de las FARC, y ahora las FARC están celebrando por todo el país la detención arbitraria de Álvaro Uribe Vélez. Es que, ¿qué le puede decir uno a la opinión pública con eso? Doctor Santiago, como no existe el delito de sangre, no existe el delito de partido. Yo en eso fui muy clara y yo triné que no estaba de acuerdo con que esa señora, que había pertenecido a una organización narcoterrorista y no había pagado cárcel, fuera la vicepresidenta. Anuncié mi voto en blanco antes de hacerlo, porque es que yo en eso también, una ventaja del partido es que el partido no es una dictadura y cada uno cuando tiene diferencias las manifiesta, y yo la manifesté. Yo por la pusimos al aire el audio, senadora. Sí, yo por señora no voto, a mí me parece una defecio, a mí me parece que eso revictimiza a las víctimas, eso humilla la democracia, eso humilla la institucionalidad, y no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo, y ojalá mi Dios nos dé fuerza y vida para sacar los 10 guerrilleros de allá. Es que ellos tienen que estar en la cárcel, es que sin pagar cárcel, delincuentes atroces y de lesa humanidad no pueden estar allá sentados. Le preguntan en el chat, ¿usted, presidente de la República, fumigaría para acabar con la coca en Colombia? Ayer es tarde y que me metan a la cárcel, vea, y fumigo por unas razones obvias. Primera, cuando el expresidente Uribe fue presidente, nosotros bajamos de más de 100.000 a 48.000 hectáreas de coca con un programa combinado que era aspersión aérea, erradicación manual voluntaria y forzosa, familias guardabosques y sustitución de cultivos ilícitos. Fumigaría porque el cuento del posiblemente cancerígeno es un cuento inventado para hacer lo que a la FARC le dio la gana, que fue acabar con la fumigación. Colombia fumiga con glifosato en casi todos los cultivos lícitos, en el de caña, en el de arroz, en el de café. En la época en que nosotros fumigábamos full, nos gastábamos 3.5 millones de litros al año en glifosato, y en ese momento, ¿sabe Colombia cuánto se gastaba en cultivos lícitos? 25 millones de litros, comparen, 25 millones en lícitos frente a 3,5 millones en ilícitos, y dice que le hacía mucho daño a la coca, pero que era muy bueno para lo otro. Eso es una contradicción de fondo. 3 de las 4 organizaciones de la Organización Mundial de la Salud no consideran al glifosato posiblemente cancerígeno. Y a los que son tan ecomarxistas, yo les pregunto, ¿les preocupa mucho el medio ambiente con el glifosato? ¿No les preocupa que por cada hectárea de coca erradican 1,5 hectáreas de bosque? ¿No les preocupa que los precursores químicos para transformar la hoja de coca en base son tan fuertes que contaminan el agua, contaminan el suelo? Y los que se llaman tan pro vida, ¿ustedes no les preocupa que en la erradicación manual soldados, policías y civiles pierden la vida o terminan mutilados por las minas antipersonal que ponen los criminales para proteger los cultivos, o muchas veces muertos porque los cogen a plomo cuando llegan a erradicar? Mire, yo les digo una cosa, y eso suena muy horrible, pero la suerte es de los que tienen coraje. Y Colombia tiene que fumigar. Colombia tiene que fumigar. Y la otra cosa, vea, yo le aprendí una cosa a Uribe. ¿Ustedes creen que la gente no le decía a Uribe, ay, ¿cómo va a hacer eso con Reyes cuando tenía el campamento allá? ¿Ustedes no se acuerdan? Él hizo lo que tenía que hacer. Porque cuando uno es presidente, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y por aquello que lo eligieron. Claro, para respetar esa es la gran inquietud que queda, senadora Paola, esa es la gran inquietud que queda. Y a mí en lo personal, y estoy seguro que a todos los televidentes, esto va mucho más allá de cualquier ismo. Esto es un tema de Estado de Derecho, de seguridad y de futuro. Lo que usted dice, la democracia es un sistema que permite que los grandes asuntos se definan cuando no hay acuerdo en las urnas. Y lo que se define en las urnas hay que imponerlo. Es cualquier sistema político democrático, el que funciona de esa manera. Yo quedo muy satisfecho escuchando esta coherencia. Ojalá
hubiera más personas así en el Congreso de la República y no aquellos que empiezan a pedir que con todo respeto, que con toda tranquilidad, que no quieren ni respetar a nadie, que una cosa y que la otra, y siendo terminan complacientes cediendo con la todo. oposición, siendo complacientes con la Tengo oposición. terror a los que se declaran de centro. Los de centro están en el centro porque no pueden estar en ninguna parte. Entonces se quedan en el centro, se quedan en la mitad. El centro es la indefinición, el centro es la incapacidad de asumir compromisos. Y por eso suele irles tan mal a los de centro. Lo de centro, lo de izquierda y lo de derecha empezó con la Revolución Francesa. ¿Quiénes fueron los grandes de centro en la Revolución Francesa? Los girondinos. ¿Qué les pasó? Que les cortaron la cabeza a todos. No quedó uno solo. Y entonces Doctor Fernando, y mire, puede que en algún momento, porque en algún momento uno pudo haber pensado, incluso yo en mi ingenuidad, que el tema de izquierda y derecha era un debate superado, que el centro era una opción. No es opción, porque la izquierda se hizo cada vez más radical. Y este no es un debate superado, es un debate absolutamente vigente. Y el problema del centro es que la oposición a la izquierda no es el centro, es la derecha, es la diestra. Es la diestra, porque si no, a veces uno en el centro termina corriéndose mucho y termina en la siniestra. Yo creo que aquí hoy, en el punto que nos ha planteado la izquierda radical, totalitarista, lo único que puede hacerle frente es la derecha. Bueno, queridos amigos, hemos tenido una espléndida reunión que se alargó, pero la hubiéramos querido alargar mucho más tiempo. Ya lo tendremos, ya nos lo ganaremos. Por ahora podemos tener 4 años de esto, doctor Londoño. Que le tenemos admiración, que le tenemos respeto y que es una persona clara, definida, resuelta. Y que le dice al país cómo sería el país con ella como presidente de la República. Sin ambajes, sin dubitaciones, sin puntos oscuros o grises, que no hay nada peor en la política que el gris y el oscuro, nada peor. La política tiene que ser claridad y tiene que ser precisión, y eso lo tiene Paola Holguín, y esa no es una escasa virtud. Es escasa en el sentido en que son muy pocos los que la practican. No puede ser escasa en el sentido de su cantidad. La virtud de la claridad, la virtud de la precisión, de decir dónde estamos dentro de esas caras de Jano que tienen un tronco común y esencial. No sé si la explicación fue buena, Divergé la hubiera hecho mejor, pero yo no soy Divergé. En todo caso, Paola Holguín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue la primera vez, no será la última, ni riesgos. El país quiere hablar, oír hablar como usted le habla. El país quiere que le digan cosas sensatas y cosas claras, sin ambajes, sin subterfugios, sin medios entendidos. Y volvamos a donde empezamos. El país tiene que protestar por la prisión de Álvaro Uribe Vélez. La prisión de Álvaro Uribe Vélez es una catástrofe para la democracia colombiana y es una iniquidad cometida por la izquierda, esta vez vestida de toga y con birrete. Es una vergüenza para Colombia que se tome una decisión de esas. Y es que uno se pregunta, ¿y por qué está preso Álvaro Uribe? Está preso Álvaro Uribe porque fue el presidente que fue, porque le dio a Colombia rumbos, porque fue claro, porque fue radical y fundamental en sus principios esenciales: seguridad democrática, confianza inversionista, inclusión social. Y fue claro, y fue coherente, y fue un grande hombre, y fue el mejor presidente que hemos tenido. Por eso está preso Álvaro Uribe Vélez, y eso no lo vamos a tolerar los colombianos. La justicia es intolerable. ¿Quién dijo? Les hago una pregunta y estoy seguro de que lo raje. Prefiero sufrir una injusticia antes que tolerar un desorden. Esto es el desorden absoluto, y la justicia no es tolerable, sino cuando se trata simplemente de afirmar el principio de la seguridad que se levanta sobre ella. Álvaro Uribe Vélez, el hombre de la seguridad democrática, no puede estar preso.
Los bandidos de las FARC no pueden estar en el Congreso sin haber purgado sus delitos y sin haber enfrentado a la sociedad con la verdad. Si quieren la paz y quieren entregar las armas, se las recibimos encantado, como las recibió Álvaro Uribe. Es que les molestó mucho que con todo este ajetreo de la paz, Santos logró, dice él, desmovilizar 7,000 personas. Álvaro Uribe desmovilizó más de 55,000 personas que entregaron efectivamente las armas. Y ese es el hombre de la guerra. Y Santos el hombre de la paz. No, esto no puede ser así. Bueno, las contradicciones, las dos caras de Jano, y una mujer extraordinaria, una senadora excepcional y una candidata a la presidencia de la República que lo dice sin temores, sin rodeos y que claramente le cuenta al país cómo sería Colombia con Paola Holguín como su presidente. Paola, nuestra devoción, nuestro respeto y nuestro cariño inmenso. Muchas gracias, doctor Fernando. Mi Dios lo bendiga a usted, que ha sido tan generoso. Yo no me voy a cansar de decirle lo poco que he logrado ha sido por usted. Por usted fui senadora la primera vez, por eso le di a usted el escudo que algún día le dije que debería ser para mis padres. Ellos están en el cielo y era usted quien lo merecía. Por usted, hoy existe una comisión contra el narcotráfico en el Congreso de la República de Colombia. Por usted hemos tenido valor para dar las batallas que hemos dado. A ustedes, al doctor Sergio, al doctor Demar, al doctor Santiago, Dios los bendiga. Muchas gracias por seguir diciendo la verdad, por defender a Colombia. Ahora nuestra meta tiene que ser Uribe libre y vamos a recuperar la justicia, ese pilar fundamental. No más con ese totalitarismo socialista que se ha impuesto a través de las cortes, no más carteles de la toga, no más infamias, doctor Fernando. Ese tiene que ser un objetivo común.